Sui Generis Podcast, un espacio donde la fe se sienta a conversar con la razón. Aquí preguntamos, dudamos y creemos. Exploramos lo divino y lo humano en busca de nuevas formas de entendernos. Muy buenas, bienvenidos a Sui Generis, el podcast donde preguntamos, dudamos y creemos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todas las personas que estáis escuchando y a todos los que estamos aquí, por supuesto, que es el tema del dinero. Desde una perspectiva creyente, ¿cómo debemos administrar el dinero? ¿Cómo debemos enfocarlo? ¿Debe ser un punto central en nuestra vida? ¿Debe ser algo periférico? ¿Debe ser algo indeseado en nuestras vidas porque haya que mantener, por ejemplo, una pobreza? En fin, ¿qué pensáis cómo un cristiano debe acercarse a la economía y al dinero? Bueno, pues buenas tardes lo primero, bienvenidos un día más. Y bueno, la verdad que desde luego es un tema que nos atañe a todos porque, pues como hemos hablado en alguno de los capítulos, es un tema que nos atañe en cuanto a que hoy en día no se puede vivir sin dinero. Hoy en día la vida se ha organizado de una manera en la que por temas de consumismo, por temas de la vida en sí, para comer, no nos cobran por respirar, de milagro, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí es un tema complicado y hay una línea muy frágil entre lo que se dice del dinero, de que si eres rico no puedes ser cristiano, o que la gente que tiene mucho dinero no puede servir a Dios, por ese versículo tan famoso de no se puede servir a Dios y al dinero, porque aborrecerás a uno y servirás al otro. Entonces, bueno, vamos a intentar quitar esos estigmas que tenemos sobre el dinero, sobre todo en la religión, y bueno, ver también cómo nos afecta en la vida personal, en el ámbito sobre todo biológico y en el ámbito mental de esa ansiedad que tenemos hoy en día por el dinero, por ser ricos, por ser millonarios, ¿no? Ya, es interesante, ¿no? Porque hay algo que se llama administración y la administración también la podemos llevar a la parte económica. Y creo que Dios, dentro de lo que hizo en el Edén, puso una administración a Adán y a Eva y no les dio un dinero, por así decirlo, físico, Ujú. sino que le dio bienes materiales. Y si nosotros nos damos cuenta, la evolución del dinero no es más que el intercambio de bienes. Antes existían lo que le llamaban trueque, y el trueque era como que yo tenía gallinas y yo producía zanahoria, entonces te daba gallinas y tú Ujú. me dabas zanahoria. Eso era el intercambio. Los que trabajaban en los campos, de donde viene la palabra salario, obviamente pagaban con sal. Entonces el dinero va evolucionando en cuanto a lo que tú tienes. Y se dicen que hoy en día la esclavitud no está abolida, simplemente ha cambiado de forma y ahora intercambiamos lo que nosotros tenemos, que es muy, muy importante, como el tiempo, lo intercambiamos por dinero. Ahora, ¿a qué costo estamos entregando nuestro esfuerzo para obtener el dinero? ¿No? A costo de la salud, a costo de altos niveles de estrés, a un costo de quizás no tener tiempo para la familia e invertirlo simplemente en la adquisición del dinero. Entonces, ¿hasta qué punto el dinero nos puede realmente dar un foco a tener equilibrio? Es decir, tengo lo necesario, tengo lo justo, tengo lo que, con lo que puedo vivir, o simplemente ya empiezo a generar mucho dinero y me convierto en una persona ambiciosa, que también sería lo extrapolado a lo malo. Siempre me recuerdo un proverbio, y el proverbio dice, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Ujú. El proverbista siempre exclamaba como que diciendo, o sea, dame lo que necesito. ¿Cómo nosotros podemos abordar esto de tal manera que podamos dar herramientas para que la gente también no se pueda llegar a un punto de sofocarse por no tener dinero? Tener dinero no está mal, no tener dinero no está mal, pero no tenerlo tampoco. Está complicado, está Entonces, complicado. Ahí tenemos un modelo muy importante que es el de Jesucristo, ¿no? ujú, Jesucristo no está enfocado en el dinero, sino más bien ujú, él no tiene lugar, no tiene una vivienda, sino que va, digamos, buscando de la ayuda de otras personas para sobrevivir, ¿no? Ujú. Cuando le pide a los discípulos, por ejemplo, que no lleven más de una muda, ¿no? ujú, Entonces, bueno, eso ya nos da unas pistas sobre las posesiones, ¿no? Y es que el tema del dinero no le afecta solamente a las personas que tienen dinero, ¿no? Pues ujú. que sepáis que este podcast está dirigido a todo el mundo, tengáis o no tengáis dinero. Seguro que todos están Claro. en la misma situación que nosotros, que es que no tienen dinero. Sí. Así que sepáis que para vosotros también es este podcast, ¿no?
Y es que en realidad el que menos tiene se suele obsesionar mucho por Mm, esa búsqueda ujú, del dinero, ¿no? Y es un problema, primero porque no se corresponde con el modelo de Jesucristo, es decir, Jesucristo no nos insta a buscar ese colchón de seguridad económico, sino que nos insta a compartir el Evangelio y Dios proveerá, ¿no? Y por otro lado, esa búsqueda, esa ansiedad del dinero lo que te hace, en cierto modo, pienso yo, es como sustituir a Dios, ¿no? Es decir, el dinero tiene un poder espiritual muy grande que es el de sustituir a Dios mismo, ¿no? Ujú. Poco a poco lo vas situando en tus prioridades, en el centro de tu vida, en la dirección hacia la que tú haces las cosas que haces en tu día a día, hasta de que llega un momento en el que tu única finalidad es conseguir dinero, ¿no? ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es algo bíblico. Sería un ídolo más bien, ¿no? Un ídolo que capta nuestra vida por completo. Sí, la verdad, y es curioso que menciones esto porque yo veía estos días de atrás, meditando, leyendo en la Biblia, y veía tres ejemplos muy claros en la Biblia que son tres formas de, pues sí, de manejar estas riquezas, ¿no? Que la misma Biblia nos ofrece, y una era, pues, el joven rico, como bien todos conocemos, ¿no? Era una persona que cumplía la ley y fue donde el maestro, fue donde Cristo y le preguntó, ¿qué más puedo hacer para tener la vida eterna? Y le dijo, pues da todo lo que tú tienes a los pobres y ven en pos de mí. El problema de esta persona no fue en sí el tener dinero. De hecho, si seguimos leyendo, luego sale el versículo que dice que difícilmente pasará, más fácilmente pasará el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero también cuando Jesús vio que los propios discípulos se le quedaban mirando, volvió a matizar este versículo, ¿no? De que el que pone la riqueza por delante de Dios, de la importancia que es, no es si eres rico o eres pobre, o sea, si eres rico, pues me alegro mucho por ti, la verdad. Si eres pobre, pues también me alegro porque, bueno, a fin de cuentas no es ni mejor ni peor persona el que más tiene, pero verdaderamente me alegraría saber que aunque seas rico o seas pobre, por encima de todo, por encima de ese ídolo, de ese pues Dios mamón, como en la Biblia nos indica, Ujú. tienes puesto a Dios, ¿no? Hay otra parte que es el rico insensato, que él todo lo consiguió, todo lo tenía y aún así quiso derribarlo todo para construir más y tener todavía más. Entonces, como que no llegó a saciarse, él solo pensaba en el dinero, él no quería nada más que tener más, y Cristo vino y le dijo, insensato, vienen hoy a buscar tu alma, ¿qué vas a hacer con todo lo que tienes? Y un poco más abajo la Biblia nos dice, haced tesoros donde el hollín no corrompe, donde el tiempo no destroza, hacer tesoros en los cielos, porque allí donde tengáis vuestros tesoros, allí es donde estará vuestro corazón, ¿no? Entonces, en los dos casos, Dios nos muestra un control malo del dinero, que es anteponerlo ante Dios, anteponerlo ante todo y siempre estar centrados en querer dinero, en querer más, no ser suficiente o tener dinero porque, bueno, Dios ha permitido que por las situaciones seas una persona adinerada, pero ponerlo por delante de Dios, ¿no? Y sin embargo vemos otro personaje bíblico como es Job, que era un hombre que lo tuvo todo, era un hombre muy rico, lo perdió todo y aun perdiéndolo todo, no maldijo a Dios, no perdió su integridad, e incluso Dios al final de sus días le devolvió todo duplicado. Entonces mi pregunta es, ¿realmente el problema es el dinero o es la actitud que tenemos en el corazón acerca del dinero? No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que es un problema de apego, porque así como existe apego hacia las personas, también existe apego hacia lo tangible, y el dinero es muy tangible, aunque sea electrónico, ¿no? Muchas personas eh, dicen que manifiestan, el 40% de los adultos del mundo manifiesta estrés por el dinero. Ujú. Entonces, si estamos hablando que la población mundial está casi llegando a 8.000 millones de habitantes y el 40% de los adultos manifiesta estrés por el dinero, es decir, que hay un tercio aproximadamente o más de un tercio que tiene un nivel de estrés producido por el dinero. Pero yo creo que no es el dinero en sí, sino es la actitud, es la forma de cómo vemos el dinero. Muchos, mientras más tenemos, es como que tenemos focalizado
un futuro más consolidado. Es como que si más logro yo tener, más logro invertir, más logro ver un futuro próspero para mí, pero realmente tener mucho dinero en la cuenta o tener muchos negocios realmente no me focalizan que vaya a ser un futuro muy próspero. La crisis de 2008 inmobiliaria en Estados Unidos fue ni siquiera se lo imaginaban. Y eso destruyó la economía del 60% de la población. O sea, fue un impacto que provocó no simplemente en un país, sino en todas las bolsas del mundo. Entonces, creo que el tema es la actitud que tenemos frente al dinero, cómo nos manejamos con el dinero, cómo ponemos nuestra mirada simplemente en el dinero y dejando a un lado a veces que lo que decíamos al principio, perdemos de un lado un matrimonio, perdemos de lado, inclusive la segunda causa de divorcio en el mundo es Dinero. los problemas económicos. O sea, que el dinero es como un agua, toma la forma del recipiente. Mm, Totalmente, eso es interesante porque, claro, nosotros cuando hablamos de dinero solemos pensar en tener más, en Ujú, los adinerados, en los ujú, ricos. En realidad nosotros, según la perspectiva en la que lo veas, somos ricos, ¿no? Es decir, claro. según con qué cultura la compares, ¿no? Y todo esto es tan falso el tema del dinero que puede desaparecer en un abrir y cerrar de Ujú, ojos, ¿no? O sea, pueden caer los bancos, puede caer el Estado, puede caer la economía y han ocurrido tantas cosas. Ha ocurrido la COVID, aquí en España ocurrió el apagón. Ujú. A mí ya no me extrañaría que mañana cayesen los bancos y de repente claro. todo eso por lo que has luchado en tu vida, de Ujú, tener ahorros para tener tranquilidad, pensar un futuro mejor para ti, para tu No hijo, valga nada. todo eso ujú, vuela y desaparece en un instante, ¿no? Ujú. Y eso lo que muestra, si eso ocurriese, que puede ocurrir perfectamente, si eso ocurriese, lo que va a mostrar es dónde está el foco de tu vida, si en ese dinero, y entonces te desesperas, y bueno, pues, puede ocurrir lo que puede ocurrir, o entonces el foco, si no, el foco está en Jesús, en su mensaje del Evangelio, ¿no? Que nos dice no os preocupéis por el mañana, porque en verdad todo acaba bien, ¿no? Como nos dice el Apocalipsis, el final de la historia lo conocemos, sí, ¿no? Que Jesús reinará, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué importancia tiene el dinero? ¿Qué importancia tiene el mundo material, digamos? Al final la importancia es relativa, ¿no? Y sin embargo, esta cultura en la que vivimos nos empuja hacia eso, ¿no? Nos empuja hacia amar el dinero, amar esa sensación de seguridad. También el dinero supone un estatus culturalmente hablando, ¿no? O sea, quien tiene, pues quien va con ropa fina, claro. con grandes coches, pues es bien visto, ¿no? Entonces, eso también nos atrae, ¿no? Y yo creo que realmente es una trampa porque eso no nos lleva a Dios, sino que nos lleva a una falsa sensación de seguridad, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo que. Jorín, perdón. No, perdón, que no Se sé te ha qué me pasa. atragantado el tema del dinero, ¿eh? No sé, ya te digo, está la cosa complicada. Estoy con el agua al cuello, nunca mejor dicho. ¿Pero de deuda o...? No sé, de todo un Venga, poco. vamos a hablar claramente ya, que De todo un poco, la verdad Dilo que. la verdad, esa frase siempre la decimos en Venezuela cuando hay deudas, ¿no? Estoy con el agua al cuello. Y Sí, aquí se resulta usa. que las estadísticas dicen que los pacientes, uno de los mayores problemas que tienen son los problemas económicos, aunados a los problemas de salud, inclusive muchos problemas por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada en el tema de depresión, ansiedad, todo eso, una de las principales causas también es la falta de dinero o la falta de compensación económica, dependiendo del tipo de familia que tengas. Hay familias que son muy grandes y obviamente los padres tienen que buscar la manera de ser pluriempleados para poder abastecer todas las necesidades. Entonces, estamos hablando que el dinero es un fenómeno que no afecta estatus, no afecta grupos religiosos, y hoy estamos hablando desde una perspectiva abierta de todas las religiones. Pero también vamos a tocar un tema bastante sensible que es el dinero en cuanto a este tipo yo le llamo evangelios mutantes, ¿no? Los evangelios de la prosperidad, donde el dinero es el principal foco. Y allí también se ven afectadas muchas personas porque dicen, o sea, lo que yo gano también se lo tengo que dar a un ente o se lo tengo que dar a una organización, se lo tengo que dar a alguien que de alguna otra manera me está manipulando psicológicamente o me dice del tamaño de tu enfermedad tiene que ser el tamaño de tu ofrenda. ¿Cómo vemos eso también? Porque vemos que hay manipulación referente al dinero en ciertos grupos, ¿no? Pues sí, la verdad que es un tema muy delicado dentro de las iglesias porque como es bien conocido, hay muchas iglesias que pues hablan de esa frase exactamente, del tamaño de tu enfermedad, si tiene que ser tu donación, o contra más tú dones a la iglesia, más Dios te va a bendecir.
Y perdón que lo diga de esta manera o lo corrija tan tajantemente, pero Dios no se va a limitar a bendecirte según lo que tú le puedas dar a Dios. Porque Dios de ti realmente lo único que busca es adoración, es alabanza, es rendición, es reconocer que Él es el Salvador de tu vida, ¿no? Entonces, obviamente sí, las iglesias necesitan de un sustento porque al final son bienes materiales dentro de que somos un cuerpo espiritual conjuntamente, es un bien material que necesita un mantenimiento. Obviamente la Biblia nos insta en ocasiones a, pues, a dar el diezmo del fruto de nuestro trabajo. O sea, es bueno, es lícito el en medida de lo que tú puedas colaborar con tu iglesia, pero no significa que si tú no das parte, X parte, o que tú te quedes sin comer, o que tú te quedes sin dinero para tu familia, para dar a la iglesia, no puedes dar a la iglesia. No estigmaticemos el que una persona, por su condición, o por su estado, o por su estatus, o por su realmente la cantidad de dinero que tenga, solo pueda dar 10 euros en vez de dar 100. Porque Dios no va a mirar eso, sino va a mirar la condición en la que tú lo haces, ¿no? Y hay un ejemplo bíblico que es muy claro. Cuando llegó la mujer con el frasco de alabastro, dio lo que tenía, fuese mucho o fuese poco. A muchos le pareció mucho. Ella dio de lo que tenía. Incluso Dios en un momento del Evangelio, no me acuerdo en qué parte ahora mismo, dice que los fariseos daban de lo que les sobraba y lo daban en monedas, ¿para qué? Para hacer más ruido, de mira cuánto yo estoy echando. Dios no busca eso. Dios busca que lo que tú des, sea poco o sea mucho, tú lo des de corazón y no lo des por es que me han dicho que contra más yo dé, más Dios me va a bendecir. Porque entonces tú estás dando a Dios por tu propio beneficio, ¿no? Como por ejemplo hizo Ananías y Safira. Ellos partieron la herencia y lo dieron como que era algo que realmente no era, solo por el estatus que les iba a dar. Dios no busca eso, Dios busca sinceridad, busca honestidad y busca un corazón que quiera darle lo que es suyo. Porque realmente, si tenemos un trabajo, si tenemos dinero, si somos ricos o somos pobres, tengamos lo que tenemos, lo tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. No sé cómo vosotros veis esto, igual he sido un poco tajante o igual he sido un poco abrupto, pero creo que es la forma más correcta de atajar este tema, ¿no? Mm. Hombre, yo creo que es la correcta, ¿no? O sea, esta idea de acercarte a Dios por obtener tú un beneficio es un evangelio falso, ¿no? Ujú. Yo tengo alguna experiencia, ¿no? De los que llevamos ya muchos años perteneciendo a diferentes iglesias evangélicas. Yo tengo alguna experiencia como, por ejemplo, recuerdo escuchar de pequeño a un pastor que decía que, bueno, que tú dieses dinero sin problema, que dieses 1000 pesetas, porque cuando había pesetas en España, en fin, no sé, hace tiempo, fijaos, ya hacen los cálculos, lo que estáis escuchando, de lo Aquí viejo que soy. nuestro amigo Leo no las ha conocido, ¿no? No, no, Yo las he conocido de filón, pero este no está la claro, ¿no? conoció. Aquí la juventud que tenéis, chicos. Ya. Bueno, pues se hablaba de pesetas, ¿no? Y este pastor decía, si dais 1000 pesetas, tranquilo porque Dios va a devolver 2000 pesetas, ¿no? Entonces, claro, la gente escucha eso y dice, hombre, yo tengo dinero, pero quiero el doble, ¿no? Así que se lo voy a dar de ofrenda a Dios para que Dios me dé esas 2000 pesetas, ¿no? Hombre, eso es totalmente falso, es un evangelio que no se corresponde en ningún punto con el evangelio bíblico, ¿no? Y luego también en otras ocasiones recuerdo haber escuchado de algún grupo de líderes que intentaba dilucidar, intentaba saber, intentaba enterarse de cuánto cobraban las personas que pertenecían a la iglesia para saber lo que deberían de dar de ofrenda y de ese modo poder financiar un proyecto de la iglesia o no, ¿no? Hombre, este tipo de cosas no me parecen que sean adecuadas, Ujú. porque todo está enfocado en, a ver, cuánto da la persona si da lo que yo considero que debe dar, ¿no? Es decir, el creyente ya está juzgando lo que hace otra persona cuando en verdad eso es algo entre tú y Dios, ¿no? Es decir, si una iglesia te dice que Dios te va a dar más dinero por dar ofrenda, eso es falso. Si una iglesia te dice que debes dar X dinero como mínimo, eso también es falso. No lo vemos Ujú. tampoco en la Biblia, ¿no? Una iglesia que te obliga a dar X dinero, eso yo creo que no es una iglesia sana. Y hay que evitar ese tipo de situaciones. Más bien en la iglesia vemos, perdona, en la Biblia vemos libertad para dar el dinero que personalmente uno considere que debe dar, ¿no? No hay una cantidad, ¿no? Un Exacto, porcentaje específico. exacto, No, no o hay sea, si hay una límite. parte, como hemos dicho, que habla del diezmo, de que era el 10% del producto, pero no tenemos que basarnos tanto en el 10%, ¿no? O sea, no cobro 1000, pues tengo que dar 100.
No, o sea, no creo que sea en base a eso, no creo que es a lo que te refieres. Bueno, de hecho es que en el Antiguo Testamento sí se habla del diezmo como Ujú, una ofrenda que se da una vez, no como continuamente, Ujú, claro, y luego vemos en el Nuevo Testamento que en ningún momento se habla del diezmo, ¿no? sí. ujú. Entonces, no, yo por lo menos personalmente considero que el diezmo no es una obligación para la persona. El diezmo, bueno, pues si alguien quiere darlo, maravilloso. Claro. Si eso Ujú, es Creo que bueno. Pablo dice, nadie dé por tristeza ni por necesidad, sino que Dios bendice al dador alegre. Y creo que el tema del dinero a nivel eclesiástico es un problema que se remonta a muchos siglos, porque recordaba que en la época, cuando estaban construyendo la iglesia de San Pedro, se construyó a base de indulgencias. Y a base de esas indulgencias, el que estaba recogiendo el dinero decía, tan pronto caiga la moneda en el alfolí, así de inmediatamente sale el alma del purgatorio al cielo. Es decir, ujú. que el sistema de manipulación siempre ha estado, o sea, manipular dentro de los círculos religiosos, porque esto no escatima si eres, si eres protestante, si eres anglicano, si eres bautista, si eres testigo de Jehová, si eres lo que sea, siempre el dinero dentro de los grupos religiosos ha tenido una preponderancia importante. La Iglesia Católica lo practicó en ese tiempo con el mecanismo de las indulgencias y era rápidamente cae la moneda, prácticamente inmediatamente sale el alma de la persona fallecida al cielo. Hoy en día lo hacen de una manera muy diferente y creo que lo estigmatizan. Y dicen, si tú estás enfermo es porque no ofrendas, porque no das de tu dinero. Si tú no sales de una crisis es porque estás en maldición y tienes que empezar a dar. Entonces creo que el tema del dinero dentro de los círculos religiosos, si seguimos hablando dentro de los círculos religiosos, no terminamos hoy, porque es un tema bastante extenso. Pero ahora, cambiándolo a nivel personal, nosotros como administradores del dinero, administradores de esa gracia, porque creo que el dinero también es una gracia que recibimos, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y ese sol sale es para trabajar, para esforzarte en la obra, y la Biblia lo dice, vamos a tener resultados de la obra en la cual nos esforcemos. ¿Cómo nosotros como administradores podemos dar esas herramientas para que el dinero realmente no sea una carga, sino que sea un medio? Sí, pues a ver, yo la forma que tengo de verlo, y otra vez me vuelvo a remitir a la Biblia, es tan simple como que sí, verdaderamente el dinero es algo muy importante a día de hoy, porque así, pues, como hemos dicho antes, era el trueque, luego fue la sal, va cambiando, depende, o sea, Ujú. luego pasó el oro por X motivos, pero realmente yo creo que la forma más fácil de llevar a cabo esto, de no afanarse, de no entrar en ansiedades, como hablábamos en el capítulo de las enfermedades mentales o en el capítulo de En busca de la felicidad, que por cierto, si no lo habéis oído, os recomiendo que los oigáis antes de oír este capítulo. Hablábamos de ello, ¿no? De no intentar ir más allá de lo que realmente es el hoy, ¿no? Dios nos dice en Ujú. su palabra que no habrá justo que mendigue pan. Entonces, si Dios mismo en su palabra nos está diciendo que no nos va a faltar de nada, o sea, podemos vivir épocas mejores, épocas peores, con más dinero, con menos dinero, pero Ujú. Dios nos ha dicho que no nos va a faltar nada. Incluso dice que si hasta los pájaros o las flores del campo con su belleza no se tienen que preocupar de nada, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, sí, el dinero es importante, pero sabemos que por encima del dinero que se consigue a base de trabajar, tenemos un Padre que nos ha dicho que todas las necesidades nos las va a cubrir. Entonces tenemos que descansar en Dios, de decir, bueno, pues tengo que pagar una factura, estoy con el agua al cuello, como hablábamos, de facturas, de deudas, pero saber que Dios, si somos fieles y permanecemos en su palabra, Dios nos va a facilitar. Igual, pues no te da el dinero, pero igual llega una persona que te ayuda. O igual tu jefe se entera y te sube el sueldo, no lo sé. O sea, pueden pasar mil cosas, ¿no? Ojalá y pasase. Atento, jefe. Yo insto a mi jefe que, a ver si me oye algún día, que si me quiere subir el sueldo, Mándale el enlace. yo estoy muy necesitado. Pero Dios va a buscar la manera, porque de hecho usó una burra cuando necesitó usarla. Dice que si nosotros callásemos hasta las piedras hablarán. Entonces, Dios es Dios y tenemos que tener la plena fe y la certeza de que Dios nos va a dar la salida. Entonces, creo que la mejor forma de manera de administrar es teniendo esto claro.
Luego podemos ser mejores o peores administradores, como por ejemplo en las 10 minas, sí hubo uno que pues no produjo nada, hubo uno que produjo el doble de lo poco que tenía y otro que produjo mucho de lo mucho que tenía, ¿no? Podremos ser mejores o menores Ujú, administradores. La forma es tener presente que Dios realmente es el que tiene el control de todo, ¿no? ujú. Para mí eso es lo fundamental en el tema. Ujú. Os lanzo una pregunta al hilo de esto. ¿La viuda de Lucas 21, Ujú. que da de lo poco que tiene, es buena administradora o no? ¿Qué pensáis? Eh, complicado, ¿no? Porque las dos blancas que tenía Esa pregunta trampa. fue lo, las dos blancas que tenía fue lo único que dio. Y creo que ese fue el ejemplo que usó Jesús para hacer saber lo que era el servicio, el dar. Les dijo, estos dan de lo que les sobra, pero esta ha dado lo que tenía. Y era una Ujú. viuda. Las viudas en ese tiempo eran sustentadas por la misma nación, es decir, que recibían algunas donaciones y desde el Antiguo Testamento creo que era lo que les sustentaba. Yo me imagino que eso fue lo que le tocó ese mes y dijo, bueno, esto es lo que me tocó, Jehová Dios, Jehová quitó. No sé si digo como Job, Sí. pero ella lo dio. Y yo creo que el hecho de dar también de lo que tenemos, la Biblia nos los demanda, o sea, que mejor es dar que recibir. Mm, El mismo Ujú. Pablo dice, Jesús enseñó, mejor es dar que recibir. Esta mujer dio todo lo que tenía, pero eso no significa que nosotros en esta época vamos a dejar la administración principal que Dios te ha dado, que es tu familia, sin sustento, sin pan, para abastecer otras necesidades que realmente se salen del contexto. Esta era una mujer viuda, ya no tenía a nadie a quien sustentar ni mantener, quizás no había tenido hijos y si los tuviese, bueno, no lo sabemos, pero hoy en día hay gente que sufre mucho la manipulación y les importa dejar sin comer a sus hijos por dar lo que tienen. Entonces, mm. creo que es algo bastante delicado. Sí, es verdad, hay que tener cuidado con eso, digamos, no significa que ahora todo lo que tengamos lo demos a una iglesia y dejamos a nuestros hijos, a los pobrecitos, sin su colacao. A aprender a buscar el metro. Pero fijaos como el Evangelio lo que hace es darle la vuelta a la Ujú, lógica de la sociedad, ¿no? O sea, ujú, la sociedad nos diría, oye, pues si tienes, no sé cuál sería el equivalente de lo que tenía la viuda, vamos a decir ujú. que era 1 euro, por ejemplo, ¿no? Sí. Si tienes 1 euro, con 1 euro te compras una barra de pan y con eso aunque sea come, ¿no? No le des nada a nadie, ¿no? De lo Ujú, poquísimo que tienes. Y sin embargo el Evangelio le da la vuelta a esa lógica y dice, oye, esta mujer ha sido generosa con lo poco que tiene. ujú, Y en verdad, esa generosidad que tiene la viuda es como que rompe el hechizo del dinero, ¿no? El ujú, dinero parece que nos da libertad, el dinero nos hace ser mejores Ujú. personas. En realidad, esa generosidad lo cambia todo, ¿no? Porque es una especie de reconocimiento de que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios. Y Dios decide lo que tenemos. Y si Dios ha decidido que tengamos poco, pues esa viuda se contenta con lo que tenía, igual que creo que nosotros tenemos que decir, alabado sea el Señor por lo que tengo. Poco, mediano o mucho, alabado sea el Señor, ¿no? Y ujú, de eso que tenemos, ser generoso con eso. Sí, la verdad que yo ahora mismo estaba pensando y no es literal, pero sí me venía un símil del buen samaritano, ¿no? En este caso no sabemos realmente si era una persona adinerada o no. Solo sabemos que eran dos pueblos enfrentados entre sí. Pero lo hacía un símil en el sentido de tanto la viuda como el samaritano no miraron si la otra persona tenía o no tenía. Dieron de lo que tenían. Compartieron de lo que tenían. Partieron el pan. Este hombre lo llevó a la posada, pagó los gastos que tuviera y si hubiese alguno pedido alguno más, lo hubiese puesto. Entonces yo creo que el problema es no fijarnos tanto en cuánto nos queda o en es que soy pobre, no tengo dinero. Si tienes algo, lo poco que tengas, compártelo con tus hermanos, con tu familia, con la gente de tu alrededor. Y ahí sí Dios te va a bendecir. Ahí hay una diferencia muy grande entre dar porque Dios te va a bendecir a tú querer bendecir a los demás con lo poco que tienes. O sea, son frases muy parecidas, pero hay una gran diferencia entre ellas, ¿no? Entonces creo que en esa parte lo que Cristo nos quiso enseñar es el compartir lo poco que tengas, ¿no? O sea, y que realmente, pues sí, en esa, pues hacía la comparación con los fariseos de que daban de lo que les sobraba, ¿no? Pero, y ella le dio pues todo lo que tenía, ¿no? Sino buscar el compartir
como hablábamos el otro día cuando hablábamos Ujú. de la comunión, ¿no? El buscar, pues eso, a lo mejor, pues quedamos tres amigos y solo tengo patatas, no tengo más, pero bueno, lo poco que tengo, pues oye, ponerlo y no lo sé, pero buscar la manera de no centrarnos en lo que tengo, lo poco que me queda, sino pues oye, pues lo de lo que tengo te voy a intentar ayudar, te voy a intentar echar una mano, y si eso vale para algo, Pues nosotros lo ponemos en práctica porque de lo poco que tenemos, es lo que damos. de lo poco que tenemos, ofrecemos, por ejemplo, este podcast con nuestra buena fe, hablando de estas cuestiones, creo que son interesantes y espero que os haya gustado. Tenemos muchísimos más temas sobre los que hablar, así que si no lo habéis hecho, suscribíos, compartid estos podcasts con vuestros amigos e incluso si dejáis un comentario abajo, nos ayuda mucho porque así cada vez seremos más gente, seremos una comunidad más grande. Así Ujú. que seguimos adelante. Os esperamos en el siguiente episodio. Así es. Chao, chao.